comenzar agradeciendo en nombre de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía esta invitación que hemos recibido para comparecer en esta comisión. Desde luego yo creo que es muy importante que se conozca cuál es el parecer de la rectora y de los rectores andaluces, ya que, bueno, pues por nuestro propio oficio conocemos bien, yo diría que mejor que nadie, qué son y qué deben ser las universidades tanto públicas como privadas. Y yo tengo que decirles con toda claridad que la postura que nosotros hemos tenido respecto al reconocimiento de estas dos universidades siempre ha sido contraria y coherente desde un principio. Ya en el Consejo Andaluz de Universidades, que se celebró el 27 de septiembre del 2023, no solamente mostramos nuestro rechazo unánime, tengo que decirlo, frente a ambas propuestas, sino que además adjuntamos sendos informes que constan en acta del Consejo Andaluz de Universidades y que, por lo tanto, les invito a verlos tranquilamente, donde justificamos todas las razones. Yo quiero además comenzar aclarando una cosa que creo que es importante, y es que, desde luego, la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas no nos oponemos a priori al reconocimiento de ninguna universidad privada, puesto que esto es una institución completamente legal. Pero, como es lógico, lo que exigimos es el cumplimiento estricto y riguroso de todos los requisitos que se exigen para constituir cualquier universidad privada o pública, da igual, en nuestro país. Lo contrario no solamente implicaría por nuestra parte una dejación flagrante de nuestras funciones, sino que incluso podríamos infligir por omisión un daño importante al sistema universitario andaluz en perjuicio final de toda la ciudadanía andaluza que, desde luego, se preguntará cómo hemos dejado que se implanten determinadas universidades que no cumplen los requisitos mínimos indispensables para ser considerados como tales. En este sentido, como he dicho, nosotros estamos convencidos de que no los cumplen y lo que voy a pretender a lo largo ya de estos 12-13 minutos será precisamente exponerles el por qué hemos llegado a esta conclusión. Por de pronto, la Consejería de Universidades sigue insistiendo una vez más en que se aplica el Real Decreto 420/2015 sobre reconocimiento de universidades, que tengo que recordar que está derogado por el Real Decreto 640/2021 de 27 de julio, que entró en vigor el 17 de agosto del año 2021. Es decir, hace ahora casi 3 años que está ya en vigor el nuevo Real Decreto, y sin embargo seguimos recibiendo propuestas de universidades de un Real Decreto derogado. La cuestión para mí no es baladí ni fruto de la casualidad. El problema es que el artículo 3 y siguientes del Real Decreto 640/2021 establecen una serie de criterios bastante más rigurosos, bastante más estrictos para la aprobación de una universidad que los del artículo 4 del Real Decreto 420/2015. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos esta discrepancia entre las universidades públicas y la Consejería de Universidades? A mí me gustaría explicarlo brevemente, es un tema jurídico, pero lo voy a explicar muy resumidamente. Desde la Consejería se entiende que concretamente la disposición transitoria primera del Real Decreto 640/2021 no prevé el régimen jurídico aplicable a las universidades que no se hayan creado, pero que hayan iniciado su tramitación. Conclusión a la que le lleva esto: se aplica el régimen supletorio, que es la disposición transitoria tercera de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que llevaría a la aplicación del régimen anterior, ¿de acuerdo? El del 2015. Nosotros discrepamos completamente de esta interpretación por dos razones, lo voy a decir solamente en una muy sencilla. Y es que realmente, claro que tiene un régimen transitorio el Real Decreto 640/21, por supuesto que lo tiene. El problema es que no contempla las universidades no creadas o no reconocidas, pero que hayan iniciado su procedimiento con anterioridad. ¿Por qué? Porque entiende que se aplica directamente la norma en vigor y punto. Es decir, para el legislador no es un problema de transitoriedad o no. E incluso ustedes podrían pensar, bueno, esto es una opinión jurídica, una más, ¿no? Y que por lo tanto es la opinión de los rectores. Sin embargo, les tengo que decir que esta es la opinión del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, en el dictamen 540/2021, miren lo que dice. Lo voy a decir, lo voy a resumir porque tengo aquí un texto un poquito largo, pero lo voy a resumir. Dice: precisamente toda universidad o centro que se cree o reconozca tras la entrada en vigor de la norma proyectada se creará o reconocerá atendiendo a las previsiones de la nueva norma reglamentaria.
por lo que para su creación o reconocimiento los órganos legislativos correspondientes, es decir, este Parlamento, que es lo que dice el Consejo de Estado, deberán tener en cuenta lo en ella establecido. Es decir, se dice clarísimamente por el Consejo de Estado, insisto, esto no es opinión ya solamente de los rectores o la mía misma como jurista, sino que el Consejo de Estado dice clarísimamente que para aquellas que no se hayan creado ni reconocido hay que aplicar el nuevo régimen jurídico. Por lo tanto, nuestra primera conclusión sigue siendo la misma que dijimos con los proyectos de ley de la Fernando III y de UTAMED. Seguimos entendiendo, basándonos en lo que dice el Consejo de Estado, en que el Real Decreto 640-2021 resulta aplicable y que, por lo tanto, ambas universidades tienen que modificar sus memorias. Tampoco estamos pidiendo algo excepcional, simplemente que adecúen sus memorias a lo que exige este Real Decreto 640, sobre todo en lo relativo a la actividad de investigación, de transferencia, profesorado, económicos, recursos económicos, etcétera, que desde luego, como ahora diré también, pues no se cumplen suficientemente. Mientras las memorias de ambas universidades no cumplan exactamente con lo establecido en el Real Decreto 640-2021, insisto, casi 3 años en vigor y sigue sin aplicarse, tenemos que oponernos de una forma pública y tajante a la tramitación de estas universidades. Pero aquí no se acaban todos los obstáculos para la aprobación de estas universidades privadas. Y es que, con independencia de esto, que es un argumento jurídico que es discutible o ha sido objeto de discusión, lo cierto es que tenemos que analizar con profundidad el contenido de ambas memorias para ver efectivamente si aportan algo significativo. Nosotros hemos estudiado, cuando hablo de nosotros, hablo de la Asociación de Universidades Públicas, hemos estudiado con detalle ambas memorias y nuestra conclusión es también negativa. Las universidades privadas que se han presentado son de escasa calidad, utilidad y no añaden ningún valor a nuestro sistema. Y me van a permitir demostrarlo con algunos datos para que vean que esto no es simplemente retórica u opinión desde fuera. Por lo que respecta a la oferta académica de la Universidad Alfonso X, el sabio Mare Nostrum, 6 de los 9 grados que proponen, insisto, 6 de 9 ya los tenemos en Andalucía y están repetidos ya y reconocidos en el registro de universidades de centro y títulos. Así ocurre, por ejemplo, con los grados en Ciencias de la Actividad Física, del Deporte, de Enfermería, de Fisioterapia, que ya se imparten en 8 universidades andaluzas, no en 1 o en 2, en 8 universidades andaluzas. Pero eso no es todo. El propio informe de la Agencia de Calidad Andaluza pone en entredicho la necesidad de implantación de titulaciones que hablan de baja inserción laboral, como nutrición y dietética humana y ciencias de la actividad física y del deporte. ¿Qué se persigue ofertando estos grados con un mercado laboral que ya está suficientemente tensionado? Creo que la respuesta es bastante obvia y desde luego no es el bien común ni el mejor futuro para nuestro estudiantado. Y la propuesta de la Universidad Europea de Andalucía pues no le va a la zaga e incurre de hecho en los mismos defectos. Así, por ejemplo, se contempla, miren ustedes los datos que les voy a dar a continuación, el grado en Administración y Dirección de Empresas, en 10 universidades está, en 10. El grado en Ingeniería Informática, en 10. El grado en Fisioterapia, en 8. El grado en Maestro en Educación Infantil, en 9. El grado en Maestro en Educación Primaria, en 9. El grado en Psicología, en 9. Como puede verse, es que se repiten sin justificación alguna grados que ya tenemos suficientemente implementados en todo el territorio de Andalucía. Y nuevamente se ignora el elemento de la empleabilidad, un elemento que, por cierto, se nos exige probar de forma clara a las universidades públicas y me parece bien antes de implementar cualquier tipo de grado. Así lo exige concretamente el decreto 154/2023 de 27 de junio. Por cierto, a la Universidad de Córdoba se le acaba de negar concretamente el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte porque, según la Consejería, no tiene un grado de empleabilidad suficiente. Sin embargo, vienen 2 propuestas de grado en estas 2 universidades para el grado en Actividad Física y el Deporte. ¿Hay o no hay empleabilidad? Me gustaría saberlo, porque si no lo hay para una pública, tampoco debería abrirla para 2 privadas, que las 2 lo proponen. Y hay que llamar la atención sobre un hecho,
Y es que concretamente la agencia andaluza solicitó para esta Universidad Europea de Madrid, de Andalucía ahora, un estudio de calidad de la inserción laboral, especialmente dice en títulos con escasa de inserción laboral, dice la agencia andaluza, y se refiere psicología, fisioterapia, educación infantil y educación primaria, entre otros. Esto, nuevamente, no son nuestras palabras, son de la agencia andaluza. Para mí esto pone de manifiesto, desde luego, una preocupante falta de atención en torno a la empleabilidad. El anterior ponente o el anterior compareciente hablaba de la importancia de la empleabilidad. Bueno, pues ya llama la atención que realmente aquí estemos ante una serie de grados con una más que clara falta de empleabilidad. Y sin embargo, se aceptan sin ningún tipo de problema. Incluso para muestra un botón. El grado en maestra en educación infantil, el maestro en educación primaria y el máster universitario en docencia universitaria, los tres con una baja tasa de empleabilidad, además se van a llevar de forma no presencial. ¿Con qué finalidad? Con la de optimizar al máximo los recursos económicos. Por cierto, el otro día estuve en una reunión en el Ministerio y nos decían que aproximadamente se egresan al año en el máster universitario en docencia universitaria más de 20.000 personas y el mercado laboral alcanza a 4.000 o 5.000 como mucho al año. Bueno, pues vamos a incluir todavía más bolsas de frustración en Andalucía. Adicionalmente, tengo que decir que ambos proyectos, desde luego, contravienen el espíritu del propio decreto 154/2023, que, por cierto, es un decreto de ordenación de la enseñanza universitaria en Andalucía que recibimos con los brazos abiertos desde AUPA porque entendíamos que era muy importante hacerlo, y se vulneran dos principios claros. El equilibrio territorial de la oferta no se tiene en cuenta, la especialización de la universidad no se tiene en cuenta y la complementariedad de la programación universitaria. Es más, si se van al anexo 2 de este decreto, dice literalmente, para las universidades públicas y privadas, es decir, que incluye a las privadas expresamente, se valorará a la hora de aprobar las distintas titulaciones que se presentan en las memorias el área de conocimiento y dice concretamente la mayor especialización, singularización e impacto que represente el título para la universidad con respecto al sistema universitario andaluz. Desde luego, a la vista de todo lo que yo acabo de exponer, resulta claro que se incumple esta previsión normativa, insisto, directamente aplicable a las universidades privadas. Yo no veo especialización, yo no veo singularización y yo no veo impacto en el sistema universitario andaluz, salvo que entendamos que tener 11 administración y dirección de empresas, 11 fisioterapia, etcétera, eso es bueno para el sistema andaluz y eso es especificación, singularización, etcétera. Pero las universidades, y ya voy terminando, si me cedo, por favor, me lo dice usted, presidente, y yo corto inmediatamente. Las universidades también somos concretamente centros de investigación. Nuevamente, esto no es que lo digamos nosotros. El decreto 640/2021 dice: no se puede concebir en el seno de un sistema universitario español una universidad que no desarrolle plenamente sus actividades de docencia y de investigación. Este mandato no hace más que reafirmar ese modelo humboldtiano, que es importante que lo tengamos en mente. Somos el sistema europeo continental que tanto llevamos a gala porque nuestras universidades europeas pues son una referencia mundial, tienen en cuenta siempre la universidad. Y desde luego se dice siempre, solo puede llamarse universidad a aquel centro de educación superior que lleve a cabo una actividad investigadora de calidad y de excelencia. En caso contrario, no puede ni debe emplearse esa denominación. Hay otras muchas, pero esa no concretamente. Y aquí también hemos visto problemas importantes en las memorias. Nuevamente, quiero probarlo para que no sea simplemente una afirmación retórica. En la Universidad Europea de Andalucía, en el expediente que estudiamos en su momento, hace más de un año, apareció un documento que se llamaba Valoración, este es el título, Valoración de la solicitud y proyecto presentado, donde se decía expresamente que la parte investigadora era, con diferencia, la más débil de todo el proyecto. Se propone partir de una plantilla de 15 investigadores, contar con un 20% de profesorado con el grado de doctor
Y según ellos, dentro de 5 años tendrán 18 doctorados, 18 doctorandos, y tendrán un total de 4 laboratorios. Desde luego, estos son propios de un proyecto de investigación bastante pobre, amén de que no aportan ningún detalle sobre, por ejemplo, cómo va a ser su plan de captación y de incorporación de talento, incluyendo al profesorado que no solo de clases, porque el profesorado de estas dos universidades da muchas clases, están al menos a 32 créditos. Le digo por propia experiencia que es muy difícil, teniendo 320 horas de docencia, ganar tiempo para la investigación. Incluso todavía peor en la Universidad Alfonso X el Sabio, Mare Nostrum. Esta universidad en 5 años, 2018-2022, ha publicado 590 trabajos, una media de aproximadamente 100 al año. Esta cifra no es que pueda competir con las universidades andaluzas, sino que está muy, muy lejos de la media de la última de las universidades andaluzas. Pero además, la propuesta no presenta un proyecto de investigación coherente, no proporciona una información genérica en torno a las líneas de investigación que hace girar en torno a 3 doctorados genéricos y tremendamente confusos, no se especifican los grupos investigadores, el plan investigador, ni las infraestructuras apenas, que por todo infraestructura científica aportan 3 laboratorios. Miren, lo de 3 laboratorios y 3 doctorados, pues es algo que causa casi que sonroja para decir que eso es una universidad con carácter investigador. Desde luego, la osadía puede ser buena en ciertos momentos de la vida, pero cuando se hace con este punto de desconocimiento o de ignorancia, desde luego se convierte en ridiculez y causa cierta vergüenza ajena. En definitiva, y a la vista de estos datos, y ya termino, pues creo que queda claramente de manifiesto que los proyectos investigadores son proyectos débiles, de transferencia de conocimiento ni siquiera se habla, por lo cual ni siquiera podemos llegar a evaluarlo y en consecuencia deben rechazarse por incumplir con estos requisitos mínimos. Podría decirle otras anomalías, como por ejemplo, esta no me resisto a decirlo, que se van a implantar este grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Europea de Andalucía, que ya hemos dicho que tiene muy poca empleabilidad, sin contar con ningún tipo de instalaciones deportivas en la universidad. Lo van a hacer todo externalizándolo, todo a base de subcontratas que van a hacer en Málaga. Un día tendrán natación en Carranque, otro día tendrán atletismo en no sé dónde. Así es como lo van a hacer. Y eso lo dijimos claramente en su momento. Esto, señores y señoras, no me parece en absoluto serio. Desde luego no debería permitirse que esto se haga de esta manera. Bueno, yo ya he agotado el tiempo y simplemente remito a los informes públicos, que son unos informes mucho más completos que lo que yo le acabo de decir aquí, que constan en el acta de septiembre del 2023. Finalizo simplemente con un llamamiento que hemos hecho a la consejería, al propio consejero, que me consta que está detrás de esta idea y que quiero hacerla aquí públicamente y que creo que es un mensaje importante que tenemos que trasladar, ¿no? Antes de seguir con el proceso de que se implanten universidades privadas en Andalucía, tenemos que hacer una estrategia universitaria global en el territorio andaluz. Una que nos permita, desde luego, racionalizar el proceso, hacer un proceso ordenado, coherente y siempre respondiendo a las necesidades y demandas de toda la sociedad, no respondiendo a las necesidades de cada universidad privada, sino a las necesidades del sistema universitario andaluz. Muchas gracias y, desde luego, quedo a su entera disposición para las aclaraciones o preguntas que quieran que le haga. Y muchas gracias también por su paciencia al escucharme.